estaremos hablando sobre la traición, un tema bastante importante cuando nosotros nos abocamos a hacer un trabajo de autorrealización, porque resulta y viene a ser que a medida que vamos despertando la conciencia, nos vamos dando cuenta que esta no es la primera oportunidad que tenemos el conocimiento, que nosotros en un ciclo nos dan repetidas veces el conocimiento para que nosotros logremos ese objetivo que nos trajo aquí, que es la autorrealización. Sin embargo, hay un yo en nuestra psicología que nos ha impedido llevar digamos que ese propósito a fin último, que nos ha impedido liberarnos, y es el yo de la traición, porque constantemente, continuamente nosotros estamos traicionando a nuestra propia conciencia, que nos reclama, ya nos dicta, es hora de regresar a casa, ¿verdad? Ya tenemos toda la sabiduría que vinimos a buscar aquí, está ahí atrapada, pero ahí está. Es necesario que empecemos a trabajar ya para liberar esa conciencia y regresar a esa fuente de la cual nosotros emanamos con toda la sabiduría, ¿cierto? Pero resulta que por X o Y terminamos traicionando, por causas justas o injustas, por la que sea. El punto es que no terminamos, no culminamos, no cumplimos ese pacto que al recibir el conocimiento siempre hacemos con nuestra conciencia. De sí, voy a trabajar en mí mismo, voy a dedicar esta existencia al trabajo sobre mí mismo hasta lograr la liberación final. Me voy a autorrealizar en esta existencia, le dice uno a su ser cuando uno recibe este conocimiento, y ese conocimiento le empieza a llegar así como a tocarle las fibras más profundas del alma, y uno empieza como a recordar allá en lo profundo, y uno dice, sí, es que claro, con razón, que yo no encajo en este mundo, con razón que ya mi alma tiene como este anhelo de una respuesta, de buscar algo más, de buscar esa fuente de donde yo vine. Y bueno, aquí están las herramientas y la información, lo puedo investigar, lo puedo corroborar. Bueno, uno siente y dice, sí, lo voy a hacer, voy a trabajar sobre mí mismo, pero si no logramos eliminar el yo de la traición, pues no vamos a lograr ese objetivo. Vamos a ver el día de hoy que el tema con la traición es tan grave que absolutamente todos nuestros efectos psicológicos están estructurados a través de la traición, porque cada uno de nuestros efectos psicológicos nos lleva a traicionar nuestra conciencia. Sí, al yo le interesan el yo es egoísmo, es ego, por eso se le llama el ego. Entonces el yo vela por su interés particular. Entonces la pereza lo que le interesa es no hacer nada o lo suyo. A la lujuria le interesa es lo suyo, a la ira lo que quiere es violentar. Sí, a la envidia lo que quiere es lo que tiene el otro. Eso, cada yo vela por su interés particular y le importa o no le interesa en lo absoluto que nosotros nos liberemos, porque el ego, pues, aparte de todo, se alimenta de nuestra energía y nos mantiene siendo esta multiplicidad egoica, esta multitud de formas negativas de ser, y nos impide llegar a esa individualidad sagrada, nos impide llegar a conocernos a nosotros mismos, que no es otra cosa que lograr la unión con nuestro propio ser divinal. Entonces es importante que nosotros comprendamos que mientras todos estos defectos psicológicos sigan vivos en nuestro interior, nosotros estaremos constantemente traicionando a nuestra conciencia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de traición, estamos hablando de romper o incumplir un pacto. Es decir, que para que algo se considere una traición, debe haber un pacto previo, algo que nosotros nos hayamos comprometido a llevar a cabo. Como por ejemplo, que nosotros le digamos a una persona, mira, préstame tal dinero y yo me comprometo a pagártelo a final de mes. Por ejemplo, es un pacto de palabra. El verbo es muy importante incluso. Cuando uno usa su verbo y pone su palabra, eso es importantísimo, porque las palabras son energía creadora del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos un útero creador. Por eso antiguamente la palabra era tan importante, tenía un valor, porque la energía antiguamente todavía era importante. Ahora mismo nosotros hemos desvirtuado la energía con la fornicación y hemos desvirtuado incluso la palabra, y nos hemos acostumbrado a traicionar continuamente nuestra propia palabra, lo que nosotros decimos, eso con lo que nos comprometimos, y se nos hace de lo más normal.
sea, le decimos a una persona, mira, a final de mes te pago y a final de mes nos inventamos cualquier excusa para faltar a ese compromiso y como que no pasó nada. Como que le decimos a una persona, no, mira, que te voy a amar para siempre, te voy a ser fiel y hasta lo juramentamos delante de Dios, que no sé qué. Y pasa un tiempecito, conocemos a otra persona que nos mueve el piso, que nos mueve la lujuria, se nos viene la recurrencia y ahí terminamos adulterando, faltando a ese pacto que hemos hecho, traicionando la lealtad de esa persona, traicionando ese compromiso que nosotros tomamos. Y eso para nosotros es como que de lo más natural, digámosle así. No sé, al niño le decimos, mira, que te voy a llevar al parque el fin de semana, pero el fin de semana, o sea, el yo que dijo te voy a llevar al parque el fin de semana, no es el del fin de semana. El fin de semana ya hay otro yo. Ya hay un yo que, por ejemplo, le invitaron por ahí de compras o ya le invitaron por ahí a otra cosa o simplemente se monta un yo de pereza que como que, ay no, qué fastidio coger para el parque y ya ay no, no me duele la cabeza, ya yo no puedo, lo siento. Y dejamos al niño varado y le rompemos la ilusión al pobre niñito y bueno, pero nos importa. Y lo mismo lo hacemos con la obra del ser. Nosotros llegamos aquí, como decía, recibimos el conocimiento y nosotros internamente hacemos ese pacto con nuestro ser. Y cuando nos decimos a nosotros mismos, en esta existencia voy a hacer este trabajo y lo afirmamos enfáticamente y le voy a dedicar toda a este trabajo interior y me voy a dedicar a morir, me voy a dedicar a nacer, a sacrificarme por la humanidad, voy a lograr la liberación y lo afirmamos a nuestra propia conciencia. Y sin embargo, de buenas a primeras, porque vino un yo, porque nos dejamos tragar por la vida, porque pareció algo más interesante, lo que sea, traicionamos a nuestra conciencia, ¿sí? Nos comprometemos a tomar un horario de prácticas. Le decimos, sí, voy a tomar ese horario de prácticas. Y resulta que después perdemos el ánimo y dejamos de hacer las prácticas. Como que con eso no pasará nada. Así digamos que de incongruentes somos nosotros, ¿sí? O, por ejemplo, nos decidimos hacer sacrificio por la humanidad y a veces hasta nos comprometemos con la ley divina. Estamos en una situación complicada, una enfermedad, una crisis, bueno, cualquier situación difícil y bueno, negociamos con los señores de la ley divina. Decimos, no, mira, ayúdenme, me voy a comprometer, me voy a foguear, voy a entregar tantos volantes, no, voy a enseñar, voy a abrir tal sala de conferencias, voy a hacer esto, aquello y que lo otro. Y empezamos muy animados. La ley siempre nos cumple. Y después resulta que cuando entra un yo que se frustra, cuando entra un yo que tiene otros intereses como más interesantes, cuando entra un yo en el que ahora, no sé, alguien se burló de mí o no me está llegando gente a la sala, no me está llegando mucha gente a la sala y siento como que la que sea, porque créanme, es que el yo es traidor y nos pone cualquier excusa para que nosotros traicionemos. Entonces faltamos a nuestra palabra, dejamos de hacer ese compromiso que hicimos con nuestro ser y con los señores de la ley divina y como que no pasara nada. Porque como no estamos viendo al ser ni a la ley divina con los ojos físicos, creemos que eso no pasa nada, que yo, no, ya, no, nada pasó. Y no, sí pasa. Mientras nosotros sigamos con ese yo traidor en nuestro interior, pues nunca vamos a llevar a cabo nada porque no tenemos un sentido de responsabilidad en nosotros, ¿sí? Porque somos una multiplicidad egoica y como les decía, cada yo es traidor. Entonces, si comprendemos esto, debemos de empezar a trabajar ese yo de la traición para que podamos lograr ese pacto, que es el pacto más importante que nosotros podemos hacer en una existencia, que es el de dedicarnos a lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Nosotros podemos ver como importantes cosas de aquí del mundo físico, que si me comprometí a eso, que si dije que voy a hacer tal cosa, que si lo podemos entender como algo importante, pero cuando uno se sienta a reflexionar, yo quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi existencia y lo llegamos a comprender y sabemos que nosotros somos esencias divinas, que estamos aquí en una experiencia humana con un propósito, aprender para regresar con un conocimiento, con una sabiduría, pues entonces nosotros comprendemos que el pacto más importante que nosotros podemos hacer es ese con nuestro ser.
de dedicar la totalidad, perdón, de nuestra existencia al trabajo interior sobre nosotros mismos para que ese trabajo interior nos lleve a la autorrealización. Porque si no, nosotros nos vamos a pasar una vida tras otra, una vuelta tras otra en la rueda del samsara sin jamás alcanzar ese objetivo y se nos agotarán esos 3000 ciclos, perdón, que se nos da como oportunidad y llegaremos como chispas fracasadas, sin haber hecho eso a lo que vinimos. ¿Por qué? Porque nos la pasamos entretenidos una vida tras otra. ¿Entretenidos con qué? Con los placeres que nos daba la vida, con los sufrimientos, con las carencias, identificados con las no sé, existencias en las que nos tocó vivir situaciones de guerra, identificados con las guerras, en las existencias en las que nos tocó vivir situaciones de bonanza, de dinero, identificados con el dinero, en las existencias en las que nos tocó vivir enfermedades difíciles, identificadas con las enfermedades difíciles. O sea, nos identificamos con todo y te seguimos continuamente traicionando a nuestra conciencia. Y como les decía, hay que valorar increíblemente esas existencias, como en este caso, que no son muchas, por eso son tan valiosas, en las cuales tenemos el conocimiento, en las cuales tenemos las herramientas y sobre todo como lo estamos recibiendo en este momento, tan claro, tan sintetizado, tan enfocado a la práctica, que no necesitamos, qué sé yo, pasar muchísimas cosas para demostrar que somos aptos para recibir un conocimiento, sino que ahora mismo por la situación que nos encontramos de final de raza, se abrió a toda la humanidad. Entonces nos están dando una oportunidad brillantísima, incluso ahora mismo hay muchísima ayuda interna para aquellas personas que se dedican a trabajar sobre sí mismos. Ahora mismo están ayudando a las personas dándoles desdoblamientos astrales, dándoles comprobaciones, ayudándoles para que puedan comprender más rápido la muerte psicológica, para que la puedan implementar. Les están ayudando muchísimo a avanzar en lo que es el nacimiento espiritual, que es algo que antes podía tomar muchísimo tiempo. Ahora mismo, como todo se ha acelerado, también ese trabajo interior, si uno le pone disciplina, lo puede llevar a cabo bastante rápido. Y en el tema del sacrificio por la humanidad, ahora mismo hay muchísimos métodos, o sea, se han abierto tantas formas para que le lleguemos a toda la humanidad. O sea, que lo que nos queda a nosotros es poner la voluntad para hacer el trabajo. Pero miren qué interesante este tema, que encaja perfectamente en lo que fue ese drama cósmico que nos vino a representar ese gran maestro que era Jesús el Cristo. En la conferencia 28 del temario de Fase A, nosotros hablamos de lo que es el Cristo y nosotros explicamos que el Cristo no es una persona, sino que el Cristo es un nivel de conciencia. El Cristo es un fuego, el fuego del fuego, esa fuente de vida que da vida a todo lo que existe en el universo y que reside también en nuestro interior, y que nosotros, cada uno de nosotros, puede llegar a encarnar a ese Cristo, porque ese Cristo está latente en nuestra semilla, es ese fuego interior que está ahora mismo atrapado en todos nuestros defectos psicológicos. Y en esa conferencia, nosotros hablamos de que esa cristificación no es exclusiva del Maestro Jesús para todo aquel que quiera cristificarse. Sin embargo, el Maestro Jesús cumplió una función, llamémosle así, muy importante en esta raza. En cada una de las razas en las que hay humanidades viene un gran maestro que lleva a cabo públicamente este drama cósmico. ¿Para qué? Para dejar, digamos que plasmada en lo que es la memoria colectiva el camino de la cristificación, el camino interno que cada ser humano debe vivir para lograr esa unión nuevamente con su ser. Pero resulta que el Maestro Jesús vino, expuso con su vida, con cada paso de su vida, ese mensaje, y nosotros no lo captamos, o que lo captamos muy erróneamente. Entonces nos decidimos a seguir al mensajero en lugar de comprender y seguir el mensaje que vino a traer, en lugar de hacer el trabajo interior para que ese Cristo nazca
en nosotros, crezca en nuestro interior y saque de nuestro interior todos esos mercaderes del templo que son nuestros defectos psicológicos, porque eso es lo que esa fuerza Cristo viene a hacer en nuestro interior. Realmente, bueno, y ahora que se está acercando la Navidad, en esa conferencia de la Navidad que vamos a ver próximamente, vamos a hablar ya un poquito más en detalle de todo el simbolismo oculto que hay en lo que es la vida del Maestro Jesús. Sin embargo, ustedes pueden ver que el Cristo Jesús fue traicionado, ¿sí? ¿Y por qué fue traicionado? Para enseñarnos ese yo de la traición que existe en nuestro interior, que es el que viene a traicionar siempre a ese Cristo interno, que, como les digo, debe nacer, debe crecer en nuestro interior y debe llevar a cabo un maravilloso trabajo. Entonces, esos mismos tres traidores que llevaron a ese Cristo Jesús a la muerte en crucifixión, son las mismas tres entidades que se encuentran en nuestro interior y que nos llevan constantemente a traicionar a ese Cristo, que es nuestra propia conciencia, a vender sí, ese fuego que está atrapado en cada uno de nuestros efectos psicológicos, que es nuestro Cristo en potencia, nuestro Cristo latente. Hay unos, primeramente, antes de entrar directamente con los que fueron los traidores del Cristo Jesús, nosotros veíamos que el Cristo tenía de entrada unos enemigos. A esto no los podremos llamar todavía los traidores, pero sí eran los que se oponen a que ese Cristo se desarrolle. Son esos enemigos del Cristo que estaban en ese drama cósmico, pero que también viven en nuestro interior. Ustedes ven que los enemigos del Cristo eran los sacerdotes, los ancianos y los escribas. O sea, esos sacerdotes que cuando empezó a tener ese Cristo, esa vida pública, empezaron a ver en él una amenaza que a sus principios, a sus valores, a sus rituales, a sus conceptos rancios, a toda su forma como esquematizada en que llevaban su vida. Entonces se rebelaron contra ese Cristo. También esos ancianos que existían en aquella época, que eran esos buenos señores de casa, ¿sí? Esa gente que se sentía muy buena, se sentía muy honorable. Cuando vino este Cristo revolucionario, cuando vino este Cristo a romper con todos esos dogmas, a romper también con toda esa creencia de que la apariencia era algo importante, pues entonces también se rebelaron. Y aquellos que eran los escribas, que eran los intelectuales de esa época, pues también se rebelaron contra el Cristo. Porque el Cristo no les avalaba todo su intelectualismo, toda su sapiencia, sino que más bien los tildaba de sepulcros blanqueados. Entonces, cuando nosotros analizamos ese en nuestro interior, nos vamos a dar cuenta que esos mismos elementos son los enemigos de que nosotros hagamos esta obra crística. En nuestro interior hay unos yoes sacerdotes, que son esos yoes célibes, esos yoes mojigatos, esos yoes que cuando se les habla de que hay que hacer un trabajo sexual para despertar la conciencia, que en el sexo están latentes las posibilidades espirituales de un ser humano, pues entonces ahí están todos esos conceptos, todos esos adoctrinamientos religiosos que nosotros cargamos dentro que digamos que se resienten, que se lo ponen entonces en duda, porque ¿cómo así? Y entonces son esos yoes que nosotros tenemos que combatir para poder hacer un trabajo sexual para que ese Cristo pueda nacer en nuestro interior. Asimismo, tenemos sus ancianos internos, esos que se creen, esos yoes de muy buenas costumbres, esos yoes muy educados, esos yoes que nos autoengañan haciéndonos creer que nosotros no necesitamos cambiar. Porque no, es ese autoengaño en que uno vive, en que yo no necesito cambiar. Eso de la muerte psicológica le sirve a todo el mundo, a aquel, al otro, porque a los otros sí le vemos fácilmente todos los yoes, pero a mí no. Yo soy una persona, uno siempre tiene las mejores intenciones, yo no bebo, yo no fumo, yo no mato, y si lo hago, si bebo, si fumo, yo lo hago a veces, tampoco eso, y nos creemos y nosotros sí somos buenos, nosotros sí somos honorables, y ese autoengaño nos impide hacer un trabajo interior. Entonces, como ustedes pueden ver, esos mismos enemigos del Cristo están en nuestro interior
y son enemigos de que hagamos ese trabajo. Los sacerdotes nos impiden hacer el trabajo del el nacimiento espiritual, y esos ancianos, buenos dueños de casa, nos impiden hacer el trabajo de la muerte psicológica, porque uno no tiene que cambiar. Y tenemos también, pues, muchísimos yoes intelectuales en nuestro interior, que se las saben todas, que se hartan y se hartan de teorías, de conceptos, que andan leyendo aquí, que andan leyendo allá, que andan escuchando al este, andan escuchando al otro, y jamás buscan con humildad, con silencio interior, la verdadera sabiduría que viene de adentro, que viene del ser, que viene de la práctica, del trabajo interior. Entonces, esos yoes intelectuales, que son los escribas que cargamos dentro, nos impiden el trabajo del sacrificio por la humanidad, porque nos impiden llegar a una verdadera sabiduría. ¿Sí? ¿No? Entonces, lo que andamos es siempre moviéndonos entre conceptos. Incluso recibimos este conocimiento que tiene un enfoque muy hacia la práctica, y a este conocimiento lo volvemos intelectual. Nos gustan los temas, nos aprendemos los temas, hablamos de los temas, pero no los practicamos, porque nos encanta quedarnos ahí, solo en la teoría, porque nos conformamos con simplemente el concepto. Entonces, así nunca se puede desarrollar ese fuego interior que es el Cristo interno. O sea, ahí podemos ir viendo en ese drama cósmico cómo esos mismos enemigos del Cristo están en nuestro interior. Ahora, cuando hablamos ya de esos tres traidores históricos, que ustedes saben son Judas, Pilatos y Caifás, debemos saber que esos tres personajes pues viven también en nuestro interior. Y si nosotros no los trabajamos, vamos a seguir diariamente, de instante en instante, crucificando al Cristo. ¿El Cristo qué es en nosotros? El Cristo es fuego. Pues la misma palabra Cristos viene de Crestos. El Crestos es el fuego. Y ese fuego interior está ahí atrapado en cada uno de nuestros efectos psicológicos y se manifiesta como un deseo. Cada yo es un deseo. Y ustedes pueden ver que cuando ustedes sienten un deseo, ¿cierto? Ahí hay un fuego, hay un ánimo, que es el que le hace a usted ceder ante ese deseo, caer ante la tentación. Entonces, por ejemplo, digamos, mi yo violento, mi yo iracundo. En algún momento alguien me dice algo que no me gusta, me ofende, me humilla. Entonces, ¿qué surge en mi interior? Ese deseo de decirle hasta de lo que se va a morir y hasta de golpearlo, ¿por qué no? Si tengo el yo violento muy desarrollado. Entonces vemos como si uno se resiste a ese deseo, eso siente uno como que le quema por dentro, como que le quiere empujar y decir, ese fuego es el Cristo, que se encuentra ahí sometido bajo ese defecto psicológico. ¿Sí? Si nosotros logramos eliminar el defecto psicológico y rescatar ese fuego, que es ese Cristo, nosotros tendríamos un ánimo increíble para lo que son las cosas de la conciencia. Piense qué desbalance hay, que uno para fiestar, que uno para perder tiempo hablando, chismeando, que uno para salir, para parrandear, para dormir, para la que sea. Tiene muchísimo ánimo. ¿Sí? Muchísimo. Pero cuando se habla de hacer un trabajo interior, ahí sí como que nos pesa. Ahí es lo que vamos a meditar. Y tenemos que poner una alarma. Voy a meditar en 15 minutos, porque eso es un súper esfuerzo que voy a hacer, porque qué mala voluntad, ¿verdad? Para hacer esa meditación. Pero voy a hacer esos 15 minutos y eso, hay apuro, pues no hay ánimo para hacer meditación, ¿cierto? No hay ánimo para uno hacer una práctica de solamiento astral todos los días, para acostarse y echarse a dormir ahí a soñar, eso sí, porque ese yo del sueño tiene el fuego atrapado. Pero para uno hacer su desolamiento astral, ahí sí ya como que no hay ánimo. Para fornicar, no, ese yo fornicario tiene un fuego increíble atrapado. Esa lujuria, para placer, para fornicación, ahí estamos activos. Pero ya para una transmutación sexual, ya ahí como que nos falta el impulso, nos falta el ánimo, ¿sí? Entonces ahí podemos ver dónde está atrapado nuestro Cristo, dónde está atrapado nuestro fuego. Entonces les decía que esos mismos tres traidores que crucificaron al Cristo son los que traicionan ese Cristo íntimo
y lo crucifican de instante en instante. Entonces, veamos, por ejemplo, al Judas. Como personaje histórico, el Judas fue ese discípulo del Maestro Jesús que lo que vendió al Cristo por 30 monedas de plata y luego se suicida colgándose con el lazo de un burro. Sí conocemos a ese Judas. Algo interesante para saber es que de los que participaron en el drama cósmico, pocos estaban conscientes, porque pocos tenían el nivel de conciencia. La gran mayoría o casi todos participaron, digamos que de forma mecánica, en ese drama cósmico. Y entre los pocos que estaban conscientes del drama cósmico que se estaba llevando a cabo, era Judas, porque Judas era realmente el discípulo, podríamos decirle que más avanzado que tenía el Maestro Jesús, que tenía pues más conciencia despierta. Y por esa razón, pues estaba consciente de qué era lo que se estaba viviendo con el Maestro. Y fue el Maestro Jesús quien le pidió al Judas que cumpliera ese papel, que fuera el traidor, que representara al demonio del deseo en ese drama cósmico, que lo vendiera por 30 monedas de plata. Obviamente, el Judas no quería hacer ese trabajo, le costó y sabía lo duro que era, pero sin embargo aceptó. Y ustedes deberían saber que, bueno, se los digo, deberían de que ojalá se animen a investigarlo, que el Judas realmente se autorrealizó. Y bueno, es un maestro bastante exaltado junto al Maestro Jesús. Y bueno, de todo eso entonces que vivió, todo eso que hizo en ese proceso fue pues parte del drama cósmico para representar a este demonio del deseo, porque eso era lo que representaba ese Judas en nuestro interior, un demonio que todos llevamos adentro y que es el enemigo de nuestra naturaleza interior, porque es el enemigo del nacimiento, es el que nos impide que se haga un proceso de creación en nuestro interior, porque se representa todos los deseos y todas las tentaciones que nosotros sentimos de momento en momento. El deseo no es otra cosa que la fuente de toda fuerza. Cuando uno tiene deseo para algo, uno tiene ánimo para hacer eso. Pero lo que les explicaba ahora mismo, todo nuestro fuego, todo ese deseo está atrapado dentro de nuestros defectos psicológicos. Cuando nosotros aprendemos a negarnos al deseo, nosotros entonces, ¿qué hacemos? Recuperamos ese fuego. Recuperamos ese Cristo interior, ese Cristo en potencia, para que podamos empezar a hacer un trabajo de creación dentro de nosotros mismos. Sin embargo, nosotros lo que hacemos erróneamente es ceder ante todos los deseos que nosotros experimentamos, y de esa manera nosotros estamos vendiendo a ese Cristo, a ese fuego, para que siga siendo atrapado por todas esas formas negativas de ser que cargamos adentro. Si nosotros, por ejemplo, en un momento dado sentimos el deseo, no sé, de ir a masturbarnos, ahí hay un fuego, ahí hay un deseo que está atrapado dentro de ese defecto psicológico. Si uno cede ante ese Judas interior, ante ese demonio del deseo, y va, por ejemplo, y pierde la energía a través de esa práctica, pues estamos crucificando a nuestro Cristo, estamos entregando ese fuego interno para, pues, que esos yoes lujuriosos hagan lo que quieran con él, ¿cierto? Pero si nosotros, por el contrario, aprendemos a negarnos al deseo y ante esa tentación, pues la observamos y más bien eliminamos cada detalle de ese deseo que se está manifestando y no hacemos lo que el yo quiere, entonces estamos rescatando ese fuego, ese Cristo, estamos logrando, por ejemplo, castidad. Ese fuego que estamos rescatando nos va a servir para tener un ánimo para una práctica de suprasexo, tener realmente una potencia sexual incluso para una práctica de suprasexo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar este demonio del deseo? Pues el mismo Judas nos dio la clave. En el Evangelio de Judas, por ejemplo, leemos que dice: dichoso aquel que pueda seguir a mi rabí sin escuchar mi voz. Y también decía: dichoso aquel que ve en mí la luz de mi maestro. ¿Qué significan esas frases tan enigmáticas? Que atrapados dentro del deseo está el Cristo. Entonces, dichoso aquel
que logre ver en ese deseo el fuego que está atrapado, porque ese va a ser el que rescate a ese Cristo, el que no lo va a entregar para que el que no lo va a vender, ¿verdad? Para que lo crucifiquen. Entonces vemos ahí cómo el mismo Judas nos da la clave. Entonces vencemos al demonio del deseo negándonos instante en instante a cada deseo del yo que se nos manifieste para lograr ese ánimo para las cosas de la conciencia. Es como uno logra desarrollar la fuerza, el ánimo y todo ese fuego uno va rescatando, entonces ya le sirve como materia prima para que cuando uno vaya a una práctica de suprasexo pueda empezar a crear esos cuerpos internos que son los que nos van a permitir pues ir ascendiendo en los niveles de conciencia hasta llegar a que ese Cristo pueda pues nacer, crecer y desarrollarse en nuestro interior. Bueno, hay un segundo traidor importante que es el Pilatos. Como personaje histórico, este Pilatos era ese gobernador romano de Judea al cual le llevan al Maestro Jesús una vez que el Judas lo vende, lo llevan para que él decida pues qué se va a hacer con este señor que se dice que dice ser pues rey de los judíos, dicen que es el rey de los judíos. Viene este que viene a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer con este? Entonces, realmente el Pilatos no encuentra ninguna falta, pero no quiere quedar mal con esa multitud que está ahí. ¿Y cómo traiciona a él? Pues lavándose las manos. Dice, decidan ustedes. Elijan ahí entre Barrabás o el Cristo, ¿verdad? Porque ustedes saben que en esta época yo acostumbro a soltarle ahí a soltar a algunos de los que están presos. Entonces, este preso bastante famoso, este asesino, que es el Barrabás, y está este que ustedes me trajeron ahora. Yo realmente no lo encuentro en ninguna falta, pero bueno, ustedes decidan a cuál le suelto, a Barrabás o le suelto al Cristo. Ya eso de allá para allá, ustedes saben, yo me lavo las manos y yo quedo sin culpa. Entonces el pueblo, ¿a quién elige? Pues que suelten a Barrabás, gritan, pues suelten a Barrabás, que crucifiquen al Cristo. Y el Pilato, bueno, ya sabrán ustedes, yo me lavo las manos. Cuando nosotros reflexionamos en nosotros internamente, en ese aspecto de nuestra tradición, descubrimos al demonio de la mente, que es el que trabaja justificándose. Fíjense que para nosotros traicionar a nuestra conciencia, nosotros sentimos el deseo y hay una conciencia que por ahí nos remuerde, ¿sí? Sobre todo cuando ya tenemos el conocimiento, cuando ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Entonces sentimos un deseo, pero inmediatamente, ¿qué hacemos? Acallar esa conciencia. Entonces ponemos a que sea el ego el que decida. Entonces uno se pone ahí a justificarse, a ver por qué sí, por qué hacer lo que uno quiere hacer en lugar de lo que la conciencia dicta. O por qué no hacer lo que la conciencia le está diciendo a uno que debe hacer. Entonces, siempre que uno siente el deseo, pasa por la mente, uno se justifica y termina pues traicionando. Este demonio es terrible. Mientras nosotros sigamos encontrándoles justificaciones a todos nuestros errores, jamás vamos a avanzar, jamás vamos a desarrollar el Cristo en nuestro interior. Vamos a seguir entregando el fuego, vamos a seguir entregando el Cristo para que el ego lo crucifique y haga con él lo que quiera. Este Pilatos es el demonio de la sabiduría, porque nos llena la mente, en lugar de dejar esa mente en silencio para que baje la comprensión, ¿sí? Cuando ya uno conoce la autoobservación, ¿verdad? Y pongamos el ejemplo que daba al principio, alguien me grita, alguien me ofende, alguien me humilla, y yo me estoy autoobservando y puedo ver ese deseo avasallante de ir a decirle de todo. Esa ira, pues uno sabe que es un defecto psicológico y uno sabe que eso le va a hacer botar muchísima energía y uno sabe que uno debería negarse a ese deseo y ponerse a eliminar esa ira, pero uno se justifica, ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Qué van a pensar de mí? Que yo soy un idiota. ¿Y cómo se atreve a hablarme de esa manera? No es que yo no me puedo dejar. O sea, uno se justifica y ¿qué hace? Pss, va por ahí, pero ya con una justificación. Ya ¿cómo puede la conciencia alegar nada? Porque ya yo no, es que no puedo, es que cómo voy a quedar, pero es que cómo yo me voy a dejar, o la que sea.
Uno va y pierde la energía sexual y antes de hacerlo no se justifica. Entonces ya uno siente el deseo, se va a dejar llevar, se va a entregar y uno se termina justificando. No, es que esto es muy difícil. No, es que yo no puedo. No, es que eso también despacio. Otras tantas, Susi, cuando uno se pone a trabajar el Pilatos de la mente, uno se da cuenta que la mente para lo único que sirve ahora mismo es para justificar todas las barbaridades que uno hace de instante en instante. De instante en instante está ese Cristo ahí atrapado, de instante en instante uno está sintiendo deseos, cosas que uno sabe que no debería hacer, qué sé yo, meterme en las redes sociales a perder mi energía y a dormir mi conciencia horas y horas, en lugar de ponerme yo a hacer una práctica, no sé, velar y orar, en lugar de ponerme a meditar, en lugar de hacer lo que tengo que hacer de forma concentrada, en lugar de ponerme a estudiar la conferencia para foguearme, en lugar de la que sea, pues, ¿qué hace uno? Se justifica y va y se entrega, y va y entrega al Cristo, y va y entrega su conciencia, su energía, y eso lo hacemos de momento en momento. Además de las justificaciones más pesadas que tenemos es la tendencia a culpar a otros. Entonces lo que decía, ¿cómo no le voy a hablar mal? ¿Cómo no le voy a decir de todo si mira cómo me habló? ¿Cómo no voy a hacer tal cosa si mira cómo no me están considerando? Entonces uno siempre culpa a los demás para uno lavarse las manos. Entonces sí lo hice, pero fue por tal o cual cosa. Y así jamás avanzamos. ¿Y en qué no avanzamos? En la muerte psicológica. Porque mientras nosotros sigamos mirando al yo y dejando que el yo actúe, estamos entregando al Cristo para que lo crucifiquen de instante en instante. Si uno ya observó al yo, que está ahí en deseo, pues ahí hay que aprovechar. Madre mía, máteme ese yo y negarse a hacer lo que el yo quiere. Pero mientras nosotros nos justifiquemos, mientras nunca nos sintamos a nosotros que somos culpables, mientras la culpa la tenga el otro, mi pareja, mi hijo, el vecino, el ser, ese cliente que me llamó, la chica que pasó por ahí, mientras la culpa la tenga otro, pues nosotros nunca seremos culpables, pero ¿qué va a pasar? Que nunca vamos a morir en sí mismos. Nunca vamos a aceptar que estamos llenos de defectos psicológicos y nunca vamos a avanzar. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar a ese Pilatos, a ese demonio justificador que tenemos en nuestra mente? Pues logrando el silencio interior. ¿Para qué? Para que podamos escuchar a la intuición, al ser, para que podamos comprender. Cuando uno se autoobserva y en lugar de justificarse, lo que uno hace es enjuiciar al yo que se está manifestando, inmediatamente uno está dando paso para que de aquí de la glándula pineal, donde está el asiento del Padre, nos llegue al corazón esa comprensión de que eso es un yo y tiene que morir. Porque no es, créanme, no es que para matar un yo hay que comprender no sé qué raíz cuadrada. No, es tan simple como comprender que eso que se está manifestando es un yo y que debe morir, que nos está robando la energía, que nos viene a hacer dañar a otros, que nos viene a dañarnos a nosotros mismos y que tiene atrapado pues ese Cristo y que tenemos que rescatarnos. No podemos entregárselo para que lo crucifique. Entonces, inmediatamente uno comprende eso, que créanme, es una cosa que pasa en nanosegundos, porque la conciencia es lo más veloz que existe. Madre mía, máteme ese yo. Y lo siento aquí, madre mía, máteme ese deseo. Y lo siente esa tensión, madre mía, siénteme allí. Y esto aquí que quiero, madre mía, máteme eso. Y entonces uno se juzga a sí mismo despiadadamente, no se justifica y uno recupera toda esa sabiduría, toda esa luz que está atrapada en ese defecto psicológico. Y bueno, el tercer traidor, pues, era el Caifás. Ya el Caifás fue ese que llevó al Cristo, pues, ya a la cruz, que ya definitivamente lo crucificó. Como personaje histórico, este Caifás era un sumo sacerdote judío, muy importante él, ¿verdad? Con un gran prestigio, sí, el sumo sacerdote, imagínense, que cuando vino este supuesto Cristo para él, se sintió amenazado en su poderío, porque veía que el Cristo pues granjeaba, digamos que llamaba la atención, movía a las personas a reflexionar, les movía a despertar la conciencia. Entonces, pues obviamente se sintió amenazado y buscó por ello la crucifixión del Maestro Jesús. ¿Sí? Entonces, obrando en contra y de mala voluntad. ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote judío
conocía las profecías sobre la venida del Cristo. Si él sabía que debía venir un Mesías, él sabía que venía ese mensajero que iba a hacer ese trabajo, pero eso no le era conveniente porque resultó que este Cristo veniera a romper con todo ese, digamos que toda esa podredumbre en la que habían convertido pues lo que era la religión judía, ¿sí? Y el que estaba en esa alta posición no podía dejar que este elemento pues viniera a salirse con la suya. Entonces, obrando de mala voluntad, pues lo mandó a la crucifixión, lo crucificó, esa es la palabra. ¿Por qué decimos que obraba de mala voluntad? Porque actuó despierto, porque él ya sabía. Y es lo que nosotros hacemos instante en instante. La mala voluntad es cuando ya uno lleva el deseo, o sea, el yo, de la justificación a la acción. Y ya uno hace, ya uno actúa en contra de esa conciencia. Ya uno lleva a cabo con palabras, obras u omisiones el deseo del ego. Y ahí lleva pues ya ese Cristo a la crucifixión. En nuestro interior pues el Caifás representa el demonio de la mala voluntad, que es realmente un enemigo de la verdad, porque si la verdad es el Cristo, por eso es el Cristo, yo soy la verdad y el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese es enemigo de la verdad en nuestro interior, de hacer aquello que es realmente justo, de hacer aquello que va en pro de nuestra conciencia. Entonces, ejecuta palabras y obras en contra de ese Cristo interno que tenemos y omite las cosas que nosotros sabemos que debemos hacer, omite ese trabajo que conscientemente debemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque sentimos el deseo de hacer otra cosa y ya nos justificamos. Y ahí caemos. Entonces, de los tres traidores, aunque los tres trabajan en conjunto para crucificar al Cristo, entra siempre el deseo, entra la justificación y caemos en la mala voluntad. Realmente la mala voluntad es el más peligroso, porque ahí ya se genera karma. Mientras el yo esté todavía a nivel de deseo de justificación, y nosotros a ese nivel eliminamos y no hacemos lo que el yo quiere, todavía no hemos generado el daño y por lo tanto no se nos va a retribuir ese daño como una deuda kármica, ¿verdad? Entonces, si al nivel de deseo uno dice, madre mía, mátame ese yo y se niega, bien ahí. Si dejó que llegara a la mente, pero en la mente uno logró agarrarlo y dice, no me voy a justificar, juzga al yo y madre mía, mátame ese yo y no hace lo que el yo quiere, va bien. Pero si ya llegó a la mala voluntad y la hizo, pues ya le toca karma. Y uno puede decir, bueno, ya la hice. Bueno, voy a hacerme ahora una meditación reflexiva porque no debía hacerlo. Y bueno, está bien, nadie dice que no, vaya y haga su meditación reflexiva porque ya que uno lo embarró, no se puede quedar llorando sobre la leche derramada, sino que si tiene herramienta la meditación reflexiva, pues vaya y hágala. Pero ya el karma está, ya lo dejó actuar, ya generó. Entonces ahora le toca a uno pagar el karma. Tiene que matar el yo, claro está, para no seguir cometiendo error, pero ya se granjeó el karma. Entonces hay que, digamos que ser un poquito más inteligente que nuestros yoes y empezar a cogerle velocidad al yo y agarrarlo todavía antes de que llegue la mala voluntad. Claro, si ya llegó la mala voluntad, pues ahí lo matamos, pero hay que actuar más rápido, hay que ir a la velocidad del yo. Inmediatamente uno ve que el yo está vamos a matarlo, no dejemos que sigamos crucificando a ese Cristo interior. Démonos cuenta que nosotros actuamos de mala voluntad de instante en instante. Fíjense cómo uno tiene muy buena voluntad para las cosas ociosas, para perder el tiempo, en eso no nos gana nadie. Sí, muchísima buena voluntad, pero para establecer una disciplina de trabajo interior, ahí sí como que no hay mucha voluntad. Para dormir, descansar, para conversaciones ociosas, para salir a trabajar, para ganarse el dinero de la subsistencia o el dinero para comprarme tal o cual cosa, ahí se levanta uno, se hay que levantarse a las 5 de la mañana y ir de un lugar a otro lejos y trabajar allá 8 horas y luego regresar a su casa. Ahí tiene uno muchísima voluntad, pero para un trabajo interior
para cumplir con esos horarios de práctica que nos proponemos, para practicar, no sé, la meditación reflexiva, lo que hablamos, del desdoblamiento astral, la que sea, ahí sí no tenemos ánimo. Para investigar, para comprobar este conocimiento, ahí no tenemos ánimo. Pero cuando nos hablan de divertirnos, entretenernos, muy buena voluntad. Para sacar la energía sexual del cuerpo, muy buena voluntad. Para darle gusto a todos nuestros deseos, que son múltiples, muy buena voluntad. Pero para ponernos a morir, a nacer, a sacrificarnos por la humanidad, ahí sí ya hay mala voluntad. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que ese demonio de la mala voluntad en nosotros está demasiado crecido, está demasiado grande, porque tenemos demasiado tiempo cayendo en ese círculo vicioso de la traición, sintiendo el deseo, justificándonos y cayendo en la mala voluntad, siguiendo el deseo, justificándonos y cayendo en la mala voluntad. Ahora tenemos que devolver todo eso. Ahora tenemos que trabajar este demonio de la mala voluntad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Y me voy a tomar un momentito para explicar un poquito esto. Nosotros tenemos, como podemos ver, muy mala voluntad. Y sin embargo, nosotros queremos hacer un trabajo interior. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos voluntad? Quien no tiene voluntad no es hombre. Quien no tiene voluntad es débil. Quien no tiene voluntad siempre va a ser un pelele de sus defectos psicológicos. Siempre que el yo se manifieste va a caer y va a volver a recaer y va a volver a hacerlo y la va a volver a hacer otra vez. ¿Cómo vamos nosotros a desarrollar esa voluntad? Bueno, vamos a negarnos a satisfacer al yo. Vamos a morir en sí mismos. Y si es cierto, cuando uno se decida a matar un defecto psicológico, a no hacer lo que el yo quiere, el yo va a sufrir. El yo sufre. Porque el yo quiere satisfacerse, el yo quiere su energía, el yo quiere su placer, pero uno se va a negar. ¿Y cómo se pasa por un proceso de sacrificio consciente y padecimiento voluntario? Matando al yo del sufrimiento. Porque es que a veces también nosotros nos hacemos la idea, por eso dije que me voy a tomar un momentito para explicar esta parte, de que la muerte psicológica es sufrimiento, de que eso es muy difícil, de que eso es solo crisis, de que eso es muy duro, y hay eso de morir y no sé, y ya está uno ahí con su mala voluntad terrible para morir. Pero la verdad no es así. La muerte es liberación. Lo que pasa es que si nosotros no matamos al yo del sufrimiento, todo el tiempo vamos a caer en sufrimiento. Y no nos damos cuenta que el que sufre es el yo. ¿Para qué? Sufre el yo para que no liberemos la conciencia. Entonces uno, no sé, tiene el deseo de... ¿Qué ejemplo puedo poner? Uno tiene el deseo de ir a verse tal o cual serie coreana que está por ahí muy famosa y no sé qué. Y la conciencia a uno le dice, ¿qué vas tú a dormirte ahí mirando esas tonterías? Porque mejor no empleas ese tiempo en algo más productivo, en despertar la conciencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué uno se va a hacer? Uno va a tener que negarse al yo que quiere ir a ver la serie coreana. Pero que el yo sufre porque el yo quiere ir a ver la serie coreana. Pero si uno dice, espera, déjame ver cuál es el yo que está sufriendo aquí. Entonces se pone uno a reflexionar qué yo es que quiere ir para allá. Al yo de la pereza, al yo de la moda, al yo que quiere tener con qué hablar con los amigos, al yo que del ocio, al yo del que le gustan los, no sé, los coreanos, ay, que el yo que no sé qué, o sea, que hay hasta lujuria ahí, que todos esos yoes. Entonces se pone uno a verlos, se pone a matarlos, cada uno de ellos, y se libera uno. Y saca uno una comprensión, una sabiduría, le roba el ánimo a ese defecto que quiere ir a perder tiempo en eso, y tiene ahora un ánimo para la conciencia, y ya no sufre, ya no le duele, y ya no le interesa siquiera. Cuando uno muere realmente, que uno saca la conciencia a una cosa, uno realmente ya ni le interesa eso. En algún momento aquí en un comentario, alguien hablaba sobre el tema de la masturbación y comentaba como que eso era muy difícil de dejarlo. No, realmente no es así. Uno se ha creado un vicio, por ejemplo, con ese mal hábito de extraer la energía a través de esa práctica, y cuando uno se va a negar a eso, uno se niega porque ya está obteniendo una conciencia en torno a eso, pues ese yo sufre. Ese yo siente, ay no, porque el deseo frustrado. Pero cuando uno se pone a reflexionar y se pone a observar al yo que está sufriendo ahí y los daños que me genera ese yo,
y todas las tensiones que me genera ese yo y cómo ese yo me vuelve frío, cómo ese yo hace que yo todo el tiempo esté llevando aire al cerebro, pues me está volviendo también cada vez más tarado, cómo ese yo se ha convertido en mí en un mal vicio, como si yo no dejo de sacar la energía del cuerpo, jamás voy a poder crearme a mí mismo. Jamás voy a poder hacer un trabajo interior. Entonces se da cuenta uno que es un yo que está sufriendo. Ese yo se muere y uno es libre. Porque cuando el yo se muere, ya no hay nadie que grite ahí, ya no hay nadie ahí que esté sufriendo, ya que es lo que queda, la voluntad, que se va desarrollando en la persona como una espada, que internamente va creciendo a medida que uno va aprendiendo a negarse a los deseos. Entonces, no es que morir en sí mismo, pasar estos sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios, implica que vamos a vivir una vida de martirios. Al contrario, vamos a vivir una vida en que nos estamos liberando constantemente de todos esos yoes que nos mantienen en constante presión, en constante sufrimiento, sacando nuestra energía, matándonos a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros matamos a este demonio de la mala voluntad, nosotros hallamos la verdad, hallamos al ser, hallamos realmente la conciencia porque la liberamos y logramos la libertad. ¿De qué nos liberamos? De todos esos condicionamientos egoicos que ahora mismo hacen de uno una persona degenerada, una persona inconsciente, una persona débil, pues así se va uno liberando. Entonces, esos son los tres traidores que, como ustedes pueden ver, participaron en ese drama cósmico, pero que están dentro de nosotros mismos y actúan de instante en instante. Y es interesante saber que esos tres traidores están en nuestros tres cerebros. Nosotros tenemos en lo que ese cerebro emocional a ese Judas, a ese demonio del deseo, que se manifiesta ahí como una emoción. Ahí en la emoción están nuestros deseos de esto y siento el ánimo de hacer aquello que lo otro. En ese cerebro intelectual está instalado ese demonio, ese Pilatos, que es ese demonio de la mente, con el cual nos justificamos constantemente. Y en lo que es nuestro cerebro motor instintivo sexual, que es a través del cual nosotros llevamos a cabo las acciones, las palabras y las omisiones. Ahí está instalado ahora mismo ese Caifás, ese demonio de la mala voluntad. Debemos saber que nosotros tenemos la última palabra en esto. Nosotros decidimos si seguimos dejando actuar de instante a instante estos traidores, crucificando a ese Cristo interior, o si empezamos a negarnos y empezamos a rescatar a ese Cristo íntimo para que entonces se pueda desarrollar en nuestro interior y podamos llegar a cristificarnos, ¿sí? Y bueno, ya para culminar, es importante que hablemos de lo que es la alta traición o lo que se le llamaría la traición a la obra del ser. Entonces, hay muchos géneros de traición. Sí, entonces vemos que cada yo pues es traidor. Permítame por favor un segundito. Discúlpenme un momento. Pues bien, entonces les decía que hablemos un poquito de la alta traición, porque mientras más nivel de conciencia, más alta es la traición. O sea, a mayor luz, mayor responsabilidad. Entonces, no es la misma la traición que comete una persona que, no sé, ni siquiera tiene el conocimiento, que la traición que contra su ser comete aquella persona que ya tiene el conocimiento. Pero tampoco es la misma la traición que comete una persona que recién tiene el conocimiento a una persona que ya es un iniciado, ¿sí? A una persona que ya tiene castidad, a una persona que prendió el fuego. Y no es la misma la traición que comete una persona que prendió el fuego a una persona que ya tiene varios cuerpos creados. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros vamos avanzando en este trabajo interior, nosotros vamos despertando conciencia, ¿sí? Y quiere decir que cuando nosotros traicionamos a esa conciencia, mientras más conciencia tengamos despierta, mayor y más grave es la traición. Por eso es importante que nosotros matemos ese yo de la traición de instante en instante, porque mientras más grave es la traición, pues obviamente más graves van a ser las consecuencias, más duro va a ser el karma,
¿sí? No es lo mismo una persona que actúa despierta a una persona que no, que actúa dormida. Entonces, nosotros, por ejemplo, recibimos este conocimiento, es un conocimiento puro. Empezamos a verificar este conocimiento, empezamos a comprobar este conocimiento, empezamos a compartir este conocimiento con otras personas y ya tenemos una conciencia de ese conocimiento. Pero entonces el yo pseudoesotérico en nuestro interior nos convence, esa mente, ese yo intelectual, que por aquí, que por allá, nos convence de mezclar el conocimiento con otras cosas. Ay, que esto va muy bien con esto, que esto va muy bien con aquello, y que este conocimiento va perfecto con este tema, con estos contactos extraterrestres. Este conocimiento va perfecto con esto del Reiki. ¿No? Este conocimiento va perfecto con estos, no sé, con estos rituales. O va perfecto con estas teorías cabalísticas. Y entonces así se va a ver como más interesante y no sé qué. Y le quitamos la pureza a un conocimiento que la ley divina lo ha, digamos que puesto ahí sintetizado, digamos que perfecto para este momento, para esta época, para la degeneración de esta raza, para que la gente no pierda tiempo, para que quien quiera trabajar no tenga que dar muchas vueltas, sino que tenga las claves precisas, pero nosotros nos ponemos ahí a mezclar el conocimiento. Obviamente eso es traición a nuestra obra, eso es alta traición y eso se paga con que a uno le retiran el conocimiento y que por varias existencias no tiene uno derecho a ese conocimiento. Entonces vemos, por ejemplo, personas por ahí que caen en escuelas pseudoesotéricas por karma. E incluso va uno y le habla del conocimiento a esas personas y no lo entienden, no lo ven, no lo pueden percibir. ¿Por qué? Porque por karma les está vedado el conocimiento. Entonces, esas son cosas a tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos ya el conocimiento, nos dieron en una existencia la oportunidad de autorrealizarnos, nos dieron el conocimiento, pero nosotros decidimos dejarlo, decidimos identificar nuevamente con el mundo y nos retiramos de esa obra de nuestro ser. Eso es traición a nuestro ser, a nuestra obra. Y eso también se paga con varias existencias en las cuales no tenemos derecho a ese conocimiento, porque lo tuvimos y no le pusimos caso o decidimos mejor hacer otra cosa, ¿sí? Entonces uno ya inicia, por ejemplo, el trabajo esotérico, ya uno empieza tiene una pareja, por ejemplo, busca castidad, prende el fuego y, no sé, decide fornicar voluntariamente. Entonces, en cualquier momento realmente ya uno tiene el conocimiento, ya uno sabe del valor de la energía sexual, pero uno de mala voluntad va y fornica. No di que, que tuvo una caída, no que, yo me llevó a la sobrecitación y caramba, tuvo una caída, me voy a poner a trabajarla. No, es que uno, ya, y fornica. Eso es traicionar a la obra. Uno teniendo ya castidad y tomando a otra pareja, o sea, siendo adúltero, ya uno estando con su pareja trabajando en un suprasexo, ya uno prendiendo un fuego, imaginen, dos personas ya iniciados y viene el otro y traiciona a la pareja, eso es grave, porque eso es traición a la obra y esa persona la pueden, llamémosle castigar, aunque la palabra suena pesada, quemándole el Nadi Chitra, o sea que en esa existencia ya la energía creadora sexual no se condensa en esa médula espinal, porque traicionó terriblemente una obra demasiado trascendental que estaba llevando a cabo. Entonces lo que le digo, a veces uno en su inconsciencia no llega a comprender el valor de la obra que se está haciendo y uno como que lo trata como que cualquier cosa, pero cuando ya uno está tomando conciencia de la obra y del valor que esa obra tiene, uno debe ser serio consigo mismo y con esa obra, uno debe ser serio con su conciencia, porque si no, tarde que temprano terminaremos traicionando. Por ejemplo, una persona se pone a trabajar, pero no de forma revolucionaria, no está realmente liberando al Cristo de instante en instante, sino que está haciendo un trabajo ahí como que mediocre, como que pasivo, como que más intelectual que otra cosa, como que más ritualero que otra cosa, pero ahí va haciendo un trabajo, pero sin revolución. ¿Qué pasa cuando esa persona llega, por ejemplo, a Quinta de Mayores, que está creando cuerpo causal y le ponen a elegir entre el camino directo y el camino del nirvana? Esa persona termina traicionando al Cristo, termina tomando el nirvana. No por nada, de 1000 iniciados que llegan por ahí,
999 traicionan al Cristo y toman el camino del nirvana. Entonces, de esa forma, traicionamos también a nuestro ser, traicionamos a nuestra obra y no alcanzamos ese fin último que es la autorrealización íntima del ser. Entonces, como ustedes pueden ver, este trabajo, aparte de importante, es realmente algo serio. Entonces, nosotros debemos de definirnos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Hay muchas personas que me llegan a hablar en ciertas circunstancias con esa temática, con ese, ay, sí, yo quiero hacer la obra, pero es que entonces me puede el yo, y entonces yo voy, y entonces me voy de parranda, y entonces pasa esto y lo otro, y después yo me siento mal, y después yo entonces, no, yo quiero hacer el trabajo, y ahora sí, yo me voy a poner a hacerlo, o será que sí, o será que no, y entonces trabajo un ratico, y otro trabajo me dejo llevar por la vida, o alimento a los yoes. ¿En qué termina eso? Siempre va a pesar más la cola, porque no hay realmente digamos, no hay un centro de gravedad permanente, no hay una continuidad de propósitos, no estamos, digamos que definidos en el trabajo interior que vamos a hacer, sino que estamos todavía ahí, en esto hay que definirse. Los tibios no sirven para este trabajo, dice por ahí, a los tibios los vomitaré de mi boca. O sea, si uno está ahí como que sí, como que no, mire, no, porque o sí o no, pero no esté como con ese vaivén, porque eso no sirve para la obra. Entonces tenemos que tener eso claro y definirnos. Ya estas últimas conferencias son realmente muy definitorias, porque ahora mismo se está dando un conocimiento claro, preciso, enfocado a la práctica, pero ese conocimiento a sí mismo nos exige a nosotros sinceridad, nos exige a nosotros que nos decidamos, ¿vamos a dedicar la totalidad de nuestra existencia al trabajo interior o vamos a seguir como que sí, como que no, como que un ratico atiendo lo de la personalidad, como que otro ratico como que trabajo en sí? Eso no funciona. Entonces, si realmente lo vamos a hacer, pues empecemos a trabajar esos yoes de la traición. Al final a todos los yoes se les juzga por traición, o sea que todos los yoes, no importa cuál, deben morir. Si uno ya identificó que tal o cual era un yo, es un defecto psicológico, pues hay que ser radical con eso, para que dejemos pues estar traicionando a nuestro Cristo íntimo. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, una conferencia, como ustedes pueden ver, bastante importante. Les invitamos para ya la conferencia número 45, que vamos a estar estudiando el próximo jueves. La conferencia se titula ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Una conferencia muy interesante que nos va a permitir ver cómo trascender esos obstáculos comunes que se nos presentan cuando queremos tener éxito en cualquier práctica. Meditación, desdoblamiento astral, suprasexo, la que sea. Si alguna práctica aún no la hemos sacado, pues ahí vamos a estar estudiando los distintos aspectos que pueden ser lo que nos estén siendo un obstáculo para que los trascendamos y ya tengamos resultados positivos en las prácticas. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta también en torno a este tema, no duden en dejarla en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a estar dando solución a cualquier pregunta que les haya surgido.